Dios les bendiga. Qué bueno que estamos otra vez reunidos. Bienvenidos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Nuestro Dios, te agradecemos que tú nos permites una vez más la oportunidad de reunirnos, de estudiar tu palabra y pedimos tu ayuda para hacerlo. Señor, abre nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales y que podamos escuchar tu palabra de modo que encuentre eco en nuestros corazones. Bendice a cada uno de los participantes en este estudio. Oramos, Señor, por los que están enfermos, que son hermanos en la fe, que son familiares, que son amigos, que son conocidos, y por aquellas personas que nos pidieron que oráramos por ellos. Señor, te pedimos que toques sus cuerpos, que tú les ayudes, que les hagas sentir tu presencia. También, Señor, pedimos de tu protección para los que les están cuidando, que les des fuerzas, que te muestres también en la vida de ellos. Suple las necesidades materiales, todo cuanto haga falta. Oramos por quienes trabajan en el sector salud, desde los médicos hasta el intendente, hasta el de la limpieza. Señor, todos los que participan allí, cuídalos, ayúdalos para que estén bien y cuida a sus familias. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tiempo que tenemos ahora es el tiempo cuando nosotros oramos. Y quiero que pensemos en esta ocasión en la oración y la humildad. La oración y la humildad. Esto es algo que hemos de aprender para que nuestra oración sea eficaz, para que tenga resultados. Jesús, cuando oró en Getsemaní, mostró su humildad al rogar al Padre, al someterse al Padre a su voluntad. Decía, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y Jesús se sometió al Padre y con eso estaba mostrando humildad. Y quiero leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, el verso 21. Está el Señor Jesús hablando y dice de esta manera: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. A los niños. Físicamente hablando, un niño es alguien de pecho. En Mateo capítulo 21, Mateo 21, el verso 16. Dice, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Físicamente hablando, un niño es un niño de pecho. Es un niño que no toma alimento sólido, sino que toma leche.
En primera a los Corintios, capítulo 3, nosotros leemos esto. Miren, un niño es un niño que toma leche. Se refiere a esa capacidad que tiene el niño. Solo tomar leche, no puede comer comida sólida. Ese es un niño. Y el apóstol Pablo hace una comparación del niño físicamente con el niño espiritualmente hablando. Y dice, 1 Corintios 3, verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como a niños. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Dice el Evangelio de Lucas que Dios le ha revelado los secretos del reino a los niños. Pero ¿a quiénes se refiere cuando dice niños? Se refiere a gente humilde, a gente que no se cree más que los demás, pero también se refiere a personas que recién se han convertido, que recién han recibido a Cristo como su Salvador. En Hebreos, el capítulo 5, el escritor de Hebreos les dice a los hermanos que aún son niños, Hebreos 5, versículo 13, dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que la Biblia dice que unos niños, o que los niños, son aquellos que toman leche y no alimento sólido. Pero también, hablando de lo espiritual, se refiere a aquellos que no han crecido todavía, no han avanzado mucho en su vida espiritual. Y también, cuando se refiere a niños, se refiere a aquellos que no han avanzado mucho en su hablar. Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 13. 1 Corintios 13, 11. Miren lo que dice. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando era niño, hablaba como niño. Un niño, hermanos, es una persona, voy a decir persona así, que toma leche, no puede comer alimento sólido. Es una persona que no ha avanzado mucho en el conocimiento y también no ha avanzado mucho en eso de aprender a hablar. Okay. La Biblia, donde leímos hace un momento en Lucas 10:21, dice que Jesús ha revelado a los niños las verdades del reino. A los niños. ¿Quiénes son estos niños? La Biblia hace una diferencia entre los que no tienen mucho conocimiento y dice que son niños y los que tienen más conocimiento. No necesariamente que sean más espirituales, tienen más conocimiento. Y en el caso de los escribas, de los fariseos,
Ellos tenían más conocimiento que el pueblo, se puede decir. Pero Jesús les reveló al pueblo, a los niños, las verdades del reino. Ahora, tengamos bien entendido esto, ¿no? Hay quienes se muestran como niños porque tienen mucho conocimiento. Y hay quienes son niños y se creen, se enorgullecen y creen que ellos tienen mucho conocimiento. Esto tiene que ver con la actitud, hermanos. Tiene que ver con la actitud que tomamos. Y tiene que ver con nuestro corazón. Porque una persona bien preparada puede mostrarse como un niño deseando aprender, como un niño mostrando que depende de alguien para que le enseñe, que depende de alguien para madurar. Una persona bien preparada intelectualmente puede ser así. Igual, una persona que no ha tenido estudios profesionales puede ser una persona orgullosa y no querer aceptar la enseñanza de alguien. Entonces, Jesús les da a conocer a los humildes, a los que son niños en su manera de ser, que no son soberbios, que no son orgullosos. A esos es a los que Jesús les da a conocer las cosas del reino. Es a lo que se refiere. Los pequeños o los niños a los que se refiere aquí son aquellos que están conscientes que dependen de otros, como el niño en lo físico. Espiritualmente son aquellos que confiesan que son insignificantes, que confiesan que necesitan de la ayuda de alguien, que dependen del poder de alguien, y en este caso de Dios. Si se entiende esto, hermanos, vamos a venir ante Dios cuando oramos con humildad. Hermanos, podemos llegar ante Dios con soberbia, creyendo y pensando, y así, estando ciertos según nosotros, de que merecemos que Dios nos responda. Como que de repente podemos tener la idea de que Dios tiene que respondernos. Y hermanos, como nosotros queremos, y hermanos, tenemos que entender esto. Hemos de llegar a Dios con humildad y no con soberbia. Y hacerlo con humildad, hermanos, tiene que ver con el someternos a la voluntad de Dios. En Hechos, el capítulo 20, el verso 19, es el apóstol Pablo el que está hablando aquí. Hechos 20, 19, se está despidiendo de los hermanos. Hechos 20, 19 dice, 18 y 19, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Miren cómo dice Pablo que él estaba sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. El apóstol Pablo, hermanos, dice cómo está sirviendo a Dios, pero ¿por qué esta manera de servir? ¿Por qué esta manera de servirle? Miren, hermanos, antes de predicar, antes de andar anunciando el Evangelio, cuando recién se convierte el apóstol Pablo, que era Saulo antes, la Biblia dice que él tiene el encuentro con Jesús cuando va camino a Damasco, queda ciego en ese encuentro y se va a una casa allí en Damasco. Miren lo que dice Hechos 9. Hechos 9, versos 10 y 11.
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. ¿Por qué es que Pablo predica con toda humildad y con muchas lágrimas? Hermanos, el apóstol Pablo, recién convertido, él oraba. Y después en su ministerio nosotros leemos también que él oraba. Y el dedicar tiempo a la oración hizo de él una persona que hacía las cosas con humildad. De manera que aún al orar, él oraba con humildad. Y aprendió eso orando. Hermanos, cuando Jesús habla con Ananías, le dice lo que Pablo estaba haciendo. Le dice: he aquí, él ora. Miren el énfasis que Dios le da, que el Señor le da. Le dio importancia a lo que Pablo estaba haciendo. Él ora, él ora. Yo me atrevo a pensar que quizás esto le dio confianza a Ananías. El hombre al que él iba a buscar, de quien en un momento tuvo temor, estaba orando. Y Dios, el Señor, le estaba diciendo: él está orando, él está orando. Y quizás esto le motivó, le ayudó a Ananías a ir a buscar a Saulo, a Pablo. Pablo empezó su vida cristiana orando, y su ministerio lo hizo más tarde bajo la oración. O sea, Pablo estaba viniendo a ser un hombre de oración, y la oración hizo de él un hombre humilde, dependiente de Dios en todas las áreas de su vida. Él oraba, y oraba con humildad. Su carácter, hermanos, se moldeó, su carácter se doblegó al Señor Jesucristo. Dijo el hermano William Barclay: la oración no es una forma de usar a Dios. La oración es una forma de ofrecernos a Dios para que Él pueda hacer uso de nosotros. Hermanos, es importante la humildad. Cuando vengamos a Dios en oración, no vayamos a Él pensando que somos merecedores de una respuesta. Más bien deberíamos de venir con humildad. De repente pensamos: yo me porto bien, entonces yo tengo derecho a que el Señor me conteste. Yo tengo derecho a que Dios me dé respuesta a las oraciones. No, hermanos, no debería ser esa nuestra actitud. Deberíamos de venir ante Dios en oración con humildad. La humildad, hermanos, es muy importante. Se dice, hermanos, que una ocasión en Londres, el evangelista Moody estaba predicando, y dicen que leyó en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, el verso 27. Lucas 4, 27. Cuando él está leyendo ese texto, dicen que el teatro, porque era un teatro donde estaba predicando, estaba repleto de gente. Y entre ellos, entre la gente que estaba allí, estaba uno de los principales de la ciudad, uno de los principales allí de las autoridades. Y dicen, Moody sabía quién estaba allí, esa persona tan importante. Y cuando Moody empieza a leer, llega a Lucas 4, 27, y dice: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo.
pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Dicen que cuando llega a la parte donde dice el profeta Eliseo, no sé por qué, pero se trabó su lengua y no pudo pronunciar Eliseo. Y él empieza a leer otra vez el texto. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta. Y otra vez tartamudea. Por 3 ocasiones tartamudeó. No sé si estaba nervioso. Pero dicen que cierra su Biblia y se pone a orar. Y le dice, Señor, destraba mi lengua que yo pueda hablar tu palabra. Y a partir de allí, él dio un gran sermón, donde hubo mucha gente que recibió a Jesús como su Salvador. Él reconoció que necesitaba la ayuda de Dios. Hermanos, alguien dijo que muchos de los que predicamos deberíamos de tener esa actitud cuando subimos al púlpito. Una actitud de humildad para bajar de una manera digna. Hay muchos que suben con una actitud de orgullo o soberbia, y la verdad, Dios a veces da lecciones y no pueden bajar de una manera buena después que han predicado, de una manera digna. La humildad es muy importante, muy importante. El secreto de Moody fue la oración eficaz. Perdón. Andrés Murray, dijo que la raíz donde toda gracia puede crecer y la condición indispensable para la comunión con Cristo es la humildad. Sin la oración y la humildad no podemos permanecer en la presencia de Dios. No podemos experimentar su favor ni el poder de su Espíritu. La humildad es necesaria. Cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios con una actitud humilde, podemos entender esto. Dios va a conceder nuestros deseos. Cuando venimos a Él con una actitud humilde. Miren lo que dice el Salmo 10, el verso 17. Dios recompensa, hermanos, a que es de humilde corazón. Salmo 10, 17. Dice el salmista, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Hermanos, podemos estar bien seguros que cuando venimos a Dios con humildad, dejando a un lado todo orgullo, toda soberbia, toda dignidad que según nosotros podamos tener, si venimos con humildad, Él concederá nuestros deseos. Dios nos oirá y nos dará el deseo de nuestros corazones cuando nosotros oremos, hermanos, con un corazón humilde. Otra cosa, Isaías, el capítulo 57, el versículo 15. Miren lo que dice el profeta, que cuando venimos a Dios en humildad, Dios va a obrar en nosotros de una manera que nuestro espíritu se va a vivificar. Dice el verso, es 57:15, Isaías 57:15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dice, para hacer vivir el espíritu
de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, uno puede entender esto, ¿no? Para hacer vivir el espíritu de los humildes, hermanos, es para darnos, para reavivarnos en nuestro espíritu, para vivificar nuestros espíritus. Y esto es para darnos vida, para que haya ánimo en nosotros, para que haya entusiasmo en nosotros. Ahí está el secreto, hermanos, de la comunión con Dios, en la humildad. Dios va a hacer la obra en nuestra vida de tal manera que podamos vivificar nuestros espíritus, que nuestros corazones estén vivos, así de entusiastas o entusiasmados. En el Salmo 138, si venimos a Dios en humildad, dice el verso 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿A quién atiende Dios? Fíjense que dice que al humilde es al que atiende Dios. Dios atenderá a nuestras peticiones, hermanos, si venimos a Él con humildad. Dice, pero al altivo lo mira de lejos. ¿Se acuerdan cuando entran dos hombres al templo a orar? Un fariseo y un publicano. Nosotros leemos que el publicano solamente le decía a Dios, Dios, sé propicio a mí, pecador. Con humildad le estaba pidiendo a Dios. El otro era altivo. Te decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, yo hago esto otro, y ni como este siquiera soy. Y Jesús dijo que el que salió justificado de ahí del lugar del templo fue el publicano, no el fariseo. Hermanos, Dios atiende las peticiones de los humildes. En segundo de Crónicas, el capítulo 7, el verso 14, es un versículo que muchos conocemos. Segundo de Crónicas 7, 14. Miren lo que dice Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo. Miren la respuesta de Dios. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando venimos a Dios con humildad, humillados, vamos a encontrar respuesta, hermanos, a nuestras oraciones. Y otra cosa, hermanos, si venimos a Dios humillados, con humildad, en segundo de Crónicas 33, versos 12 y 13, dice, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente. Cuando dice que él oró cuando fue puesto en angustias, pero también dice que oró a Jehová su Dios, humillado grandemente, y cuando él oró, dice el verso 13, habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y dice, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Cuando venimos a Dios en humildad, Él nos restaura nuestras vidas. Hermanos, una de las cosas que tenemos que hacer para que nuestra oración sea eficaz es venir a Dios en humildad, es venir a Dios humillados. Hermanos, la altivez de espíritu, la soberbia,
no es algo agradable a Dios. Todos hemos de venir a Dios con un espíritu quebrantado. Todos hemos de venir a Dios humillados ante su presencia, reconociendo lo que Él es, el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero, el Dios grande y sublime, y nosotros, pues sus criaturas, que no somos dignas de una respuesta de parte de Él. Hermanos, gracias a Dios por Jesucristo que hace posible que nosotros lleguemos ante Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, porque hace posible lo que dice el escritor de Hebreos, que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Es por Jesucristo, hermanos. Cuando la Biblia dice, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, yo entiendo esto también. Aún el cristiano no puede llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Es Jesucristo el que intercede por nosotros. Es Jesucristo el mediador entre nosotros y Dios. Y por eso es posible acercarnos a Dios con confianza. Pero ¿a dónde queda el lugar? ¿En qué lugar queda la jactancia? En ningún lugar, hermanos. Ahí no hay lugar para la jactancia. Ahí no hay lugar para la soberbia. Más bien, la humildad debe ocupar el lugar de la jactancia y de toda soberbia. La humildad. Hermanos, la humildad es algo muy importante. Alguien dijo que en el Titanic se había puesto un anuncio, un rótulo, que decía algo así como, ni Dios puede conmigo. O sea, decían, un barco tan seguro que ni Dios lo podía hundir. Y miren lo que pasó. Se hundió. Dicen que tenía la capacidad para llenar cuatro niveles, lo llenaron 5. Fueron muy orgullosos los que manejaban ese barco, pero se hundió. Hermanos, el orgullo no nos ayuda. El orgullo nos tumba. El orgullo hace que nosotros fracasemos aún en nuestra relación con Dios. Nosotros deberíamos de ser humildes, reconociendo a Jesús como nuestro Salvador, pero también reconociendo a Jesús como el único que hace posible que nosotros tengamos comunión con Dios el Padre. Hermanos, la humildad es una necesidad. La humildad es algo que como cristianos deberíamos de tener como algo muy nuestro. Ser humildes ante Dios es algo que Dios espera de nosotros. Ser humilde ante Él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos llegar hasta tu presencia. Y gracias, Señor, porque es a través de Jesucristo. Gracias por Cristo Jesús, que hace posible el llegar hasta ti y que haya una respuesta de parte tuya. Gracias, Señor, por eso. Te pedimos que nos ayudes siempre a ser conscientes de eso, de la necesidad de orar, pero orar con humildad, Señor, con quebrantamiento de espíritu, llegar hasta ti. Ayúdanos, Dios, para que toda soberbia o todo orgullo, Señor, quede fuera de nosotros y que, Señor, busquemos pues el ser humildes ante ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.